vivimos el encuentro con Dios partiendo de la escritura de Isaías capítulo 6, donde Isaías estaba en la presencia del Señor y habían ángeles y habían cuantas cosas. Y sacamos tres conclusiones principales sobre un encuentro con Dios. Y es, número uno, cuando tenemos un encuentro con Dios, entendemos nuestra propia realidad. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre de labios perversos. Pero no solamente entendemos cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, no solamente entendemos nuestra propia realidad, pero también entendemos la realidad del ambiente que nos rodea, de la cultura en la que estamos viviendo, que mucha gente simplemente es arrastrada por ellas y dice, bueno, así es la vida. En los años antes era diferente, ahora es así. Pero Isaías dijo, yo soy hombre de labios perversos y estoy en la presencia de Dios. Y dijo, y vivo entre gente de labios perversos también. Él entendió que en la cultura, el mundo que le rodeaba, él pudo ver la realidad. Porque déjenme decirle, si nosotros vemos que Dios nos creó hace unos 4,000 y pico de años y entonces nos hemos ido alejando de los principios, de las normas, de las cosas que Él estableció, hemos reinventado la rueda. Ahora estamos en problemas que no sabemos cómo salir de ellos. Y es porque no volvemos allá atrás. Pero cuando volvemos y tenemos un encuentro con Dios, entendemos nuestra propia realidad y entendemos la realidad de nuestra cultura. Pero va más allá el entendimiento en esa porción del encuentro con Dios, porque Isaías tuvo que entender que por él tener ese encuentro con Dios tenía un llamado para ir a sanar el mundo, a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. El Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios nos llama cuando tenemos un encuentro con Él para usarnos para sanar este mundo perdido. Amén. Eso fue la primera perspectiva de un encuentro con Dios. El día de hoy, el encuentro con Dios está enfocado en una palabra clave. Y esa palabra es cambio. Esa palabra es cambio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para entender de qué estamos hablando, perdónenme, yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y allá veamos la historia del inicio de la iglesia y de una circunstancia en la cual el Espíritu Santo fue derramado y el apóstol Pedro empezó a predicar el evangelio. Él tuvo que darle explicación de lo que era necesario en ellos para que ellos vivieran un encuentro con Dios. Él les habló de Jesús, Él les habló de cómo ellos lo habían rechazado, les habló de cómo ellos lo habían llevado a la cruz y cómo Jesús había resucitado y había vuelto al reino de los cielos. Y la palabra de Dios dice a partir del verso 37, que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, dígase para este grupo de gente. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. El día del lanzamiento de la iglesia en la historia del Nuevo Testamento nos da la oportunidad de que podamos entender este fenómeno desde este ángulo, de qué es lo que ocurre, qué es necesario para un encuentro con Dios y cuál es el sentido de la experiencia.
los hermanos, los discípulos que acababan de ver hacía unos 10 días, de ver a su Señor irse al cielo, fueron lanzados a la calle con una nueva experiencia, porque en el capítulo 2 ahí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora no solamente estaban llenos del Espíritu Santo, sino que tenían que asumir su rol de administradores de la gracia de Dios, administradores de la obra de Dios entre los hombres, para ayudar a los hombres a que tengan una experiencia de un encuentro personal con Dios. La gente le preguntaron a Pedro, luego que entendieron, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les contestó, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, es importante que no nos quedemos perdidos. Saben, últimamente en la sociedad nos armamos de discusiones y muchas veces son discusiones infructuosas, porque hablamos y hablamos y gente con traje, con corbata, gente con títulos universitarios y con teniendo un gran repertorio de reconocimientos y de repente solamente las palabras se vuelven palabras. Y es increíble como dos profesionales como asumen posiciones totalmente contrarias y excluyentes del uno del otro, y no podemos llegar a una solución. Es lo que está pasando, es nuestra realidad, y es la realidad que viene como consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén, como dice el libro de Génesis. De acuerdo al mensaje del apóstol Pedro, la experiencia de un encuentro con Dios se concretiza en el marco de arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando la gente supo quién era Jesús y su obra redentora, dice la palabra que fueron conmovidos profundamente, pero todavía seguían desconcertados y le preguntaron a los discípulos, ¿qué podemos hacer? Y otra vez repito, la respuesta fue, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Yo creo que es un fenómeno que en verdad todos entendemos fácilmente, pero lo complicamos para ver si me puedo salir con la mía. Pero es algo sencillo, es cuando usted va a la palabra original en el griego, es cambiar la manera de pensar o de propósito. En vez de perseguir esto, voy a perseguir esto otro. Yo pensaba que yo era justo y ahora reconozco que soy pecador. En el uso de esa palabra, tanto en el ambiente bíblico como en el secular, se puede usar para expresar mi arrepentimiento, mi cambio de parecer, también el cambio en mi hombre interior. Cuando se habla de arrepentimiento, se habla de una persona que ha sido impactada y transformada en el sentido de su vida, particularmente en lo que se refiere a aceptar la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento, no es nada tan complicado. De la concordancia Strong yo saqué 3 cosas esenciales que nos ayudan a entender a lo que implica. Número 1, implica un cambio de parecer. Es un sentirse arrepentido, es sentir una pena por algo que hice y no debía hacer, o por haber ofendido a una persona que no debí haber ofendido. Una muestra en Lucas capítulo 17,
el Señor Jesucristo, enseñándoles a ellos a resolver conflictos entre ellos mismos, les dice en el versículo 3, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Arrepentimiento es eso, es ese cambio de parecer en el que se busca el acuerdo, en el que se busca corresponder con la ofensa que hemos hecho, en el sentido de sanarlo. Cambio de parecer, cambio de entendimiento, cambio de decisión. Y una cosa importante en el asunto del arrepentimiento es que podamos identificar qué es lo malo, qué es el fallo, cuál fue el problema. Saben, una de las cosas que yo he visto mucho en nuestras formas de enfrentar esto es que yo te ofendo a ti y por alguna razón, quizás por la presión de la misma iglesia que obedece al Señor Jesucristo, que dice si tu hermano te ofende, pues habla con él, sabe que hay que tratar de ganar a su hermano, de que o si lo ofendemos debemos arrepentirnos, y quizás tenemos la presión del ambiente, del otro que diga tú hiciste eso mal, etcétera, etcétera. Entonces vamos donde el otro que ofendimos y le decimos, bueno, si en algo te ofendí, perdóname, porque como quien dice, yo estoy haciendo esto porque me están empujando, pero no es que yo pienso que tengo que arrepentirme. No es que yo piense que hice nada malo. Entonces te dicen eso, si te ofendí en algo, perdóname. Como que no saben que lo ofendió. No. Nosotros sabemos lo que es pecado. Nosotros sabemos lo que es la ofensa. Y mientras nosotros no tengamos una actitud de reconocer esa ofensa, no estamos arrepentidos. Ahí el apóstol Pablo le habla a los corintios con quienes estaba teniendo dificultades porque, wow, cuánta tela por donde cortar, cuánto hilo enredado que había que desenredar entre ellos. Y les dice, temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad sexual y las prácticas vergonzosas a las que se han entregado. Es con 1, 2 y 3, es poniendo los puntos sobre las íes. Cuando yo me arrepiento, yo pongo los puntos sobre las íes con mis faltas y con reconocimiento de que sí soy pecador y necesito el perdón de Dios. Y por último, de las 3 cositas que quise sacar o pude sacar de la concordancia Strong, el arrepentimiento es un cambio de mente para mejora. Es un deseo de corazón de corregir los pecados pasados, de los cuales ya tengo un rechazo, ya desarrollé el sentimiento correcto. Porque si nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, entendemos que al hombre se le ha cauterizado la conciencia y ya entramos en la etapa en que le llamamos malo a lo que es bueno, le llamamos bueno a lo que es malo, ya no sabemos dónde están la cabeza ni los pies, ya no sabemos si un niño que nació es hembra o si es varón. Pero yo no creo que sea un problema de conocimiento, creo que es un problema de rebelión contra Dios. Yo creo que es un problema de rechazo a la verdad que siempre ha estado en nuestros ojos. Eso es arrepentimiento. Es un concepto que para ellos era muy conocido y por lo tanto el llamado era comprendido con facilidad. Si nos fijamos en cómo ellos hablaban en aquellos tiempos,
el mismo contexto nos ayuda a entender el uso. Por ejemplo, Juan el Bautista predicando en el desierto decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y él decía: háganle sendas derechas al Señor. Estaba haciendo un llamado a volver a Dios, estaba haciendo un llamado a enderezar lo torcido, estaba haciendo un llamado a arreglar las cosas y habló del perdón y habló de atender al pobre y de cuantas cosas que se necesitan, en que nosotros necesitamos organizar nuestras vidas y poner el orden divino. El Señor Jesucristo se lamentaba diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido. Dios ha hecho cosas preciosas que nos ayudan a entender nuestra debilidad, nuestra necesidad y la necesidad de nuestro arrepentimiento. Cuando hay un encuentro con Dios, eso tiene que caer en su lugar. Eso cae en su lugar. Arrepentidos con muchos lamentos. El arrepentimiento compunge, pero compunge de manera tal que reaccionamos y llegamos a la acción. Como la gente de Nínive, a los que Jonás, después de rebelarse contra Dios y terminar en el vientre de una ballena, tuvo que irles y predicarles, y ellos se arrepintieron, cambiaron de parecer, cambiaron el comportamiento que tenían y se dirigieron a Dios buscando su favor y su perdón. Eso es arrepentirse. ¿Ven el contexto en que esto se usa? Entonces, en ese sentido, a este punto ya entendemos que el arrepentimiento no es simplemente un sentimiento. Ay, me siento tan triste. Aunque está bien sentirse triste y puede comenzar como un sentimiento y está bien, pero el sentimiento solamente no es arrepentimiento hasta que los otros factores que implican un cambio en los valores y propósitos de una persona y aún más en su comportamiento. Por eso Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. Acongójense, pónganse de acuerdo con Dios y muévanse hacia una nueva vida. Y por eso en este contexto, hablando de lo que es un encuentro con Dios, hay una palabra nueva en el texto de hoy y es la palabra bautismo. Bautícese cada uno de ustedes. En lo que se refiere a un encuentro con Dios, la declaración del apóstol llama a esta expresión visible del arrepentimiento con la palabra bautismo, que cuando yo voy al original habla de sumergir, de algo que está inmerso, algo que se entra dentro. Y eso significa muchas cosas. Número uno, el bautismo es una confesión pública de mi fe, de lo que yo creo, de lo que yo he aceptado, de mi criterio de la vida. Cuando vamos a las aguas expresamos de manera reverente y comprometida que no voy a ser igual, voy a empeñarme en vivir una vida nueva. Ahí en Romanos capítulo 6 y verso 4, el apóstol Pablo nos da ciertos matices de la experiencia del bautismo, diciendo que mediante el bautismo somos sepultados con Él, con Cristo, en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Ven, el bautismo habla de cambio. El bautismo habla de cambio. ¿Cuál es el cambio? Número uno, muero con Cristo, que es lo que se simboliza cuando uno es sumergido en las aguas. Me enterraron muerto, como Cristo estuvo en la tumba por un breve tiempo.
Pero asimismo como Cristo se levantó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, también nosotros nos vamos a levantar por ese mismo poder del Padre para vivir una nueva vida, una nueva experiencia que está influenciada y determinada por mi encuentro con Dios, por mi nueva relación con Dios. Cuando se tiene un encuentro con Dios, ocurre cambio. Y ahí yo creo que mucha gente quiere ser arrepentidos del servicio secreto. ¿Usted me entiende? Me arrepentí, bueno, las primeras 2 o 3 semanas de que yo me convertí, yo fui arrepentido del servicio secreto. Porque yo salía para la iglesia un día de la semana y yo nos decía, pero no vemos, mami, vengo ahora. Me iba para la iglesia. No le decía a nadie que estaba en la iglesia. Pero lo malo es que a veces pasamos años en la iglesia y pensamos que tenemos que seguir siendo del servicio secreto. Pero no, el ejemplo bíblico, el ejemplo de nuestro Señor, es que ahí mismo tomamos la decisión y ahí mismo confesamos públicamente: Dios tiene la razón, yo lo necesito y más que eso, yo lo quiero. Bendito sea su nombre. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber cambio y tiene que verse inmediatamente. El asunto no es de que Dios conoce mi corazón. ¿Está bien? Eso no quiere decir que se justifica que lo que hay en tu corazón no se pueda ver por fuera. Porque la palabra dice que el contenido del corazón hermosea el rostro. ¿Sabías eso? El Señor Jesús, cuando estaban hablando de comida, Él dijo: lo que entra por la boca no es lo que le hace daño al hombre, es lo que sale. Porque lo que sale dice lo que es en verdad ese hombre. Amén. Entonces, en ese sentido, mis amados, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, tenemos que bautizarnos, no simplemente por el hecho de la confesión pública, pero que es en obediencia a lo que dice el Señor, pero sino por la experiencia que abrazamos y que tenemos que confesarla, que tenemos que abrazarla, que tenemos que estar contentos de ella, de tal manera que se la mostramos a todo el mundo. Hay que moverse. El cambio implica movimiento y un encuentro con Dios definitivamente implica cambio. Miren algunos ejemplos. Por ejemplo, la mujer sorprendida en el acto de adulterio que la llevaron ante el Señor Jesucristo, la iban a apedrear y todo, y él dijo: bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque esa es la ley. Bien, adelante. De repente se desapareció todo el mundo. Y él le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: no, se fueron. Dice él: bueno, pues yo tampoco te condeno. Ahora vete. Y lo que mucha gente no le gusta oír es que él le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Cambio. Ella tuvo un encuentro con Dios. Implicó cambio. Tienes que vivir una nueva vida. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Aquel enanito chiquito así que, ¿verdad? Medio comiquito, lo que sea, que se encaramó en un árbol de sicómoro porque quería pasar y la gente no lo dejaban pasar, y era cobrador de impuestos. O sea que la gente, si podían hacerle cualquier maldad, se la hacían. El pobre Zaqueo quería ver quién era Jesús y todo el mundo le decía: echa para allá, no lo dejes pasar. El pobre Zaqueo se fue con el moco para abajo. Pero no dejó de luchar por conocer al Maestro. Perdió la vergüenza. Se subió en una mata como un muchachito maroteador cualquiera, a esperar que él pasara por allí.
y tan lindo que es el Señor. Damos un paso tratando de encontrarlo a Él y Él da 10 para que lo encontremos. Porque Jesús pasó por ahí mismo y no solamente pasó, sino que se paró y le dijo: Zaqueo, va, yo quiero ir para tu casa. Aleluya. Es así. Hay mucha evidencia que hay más gozo en el cielo que por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay mucha evidencia en la palabra, pero nosotros hemos encontrado muchas distracciones, muchos vicios y nos hemos enfocado egoístamente solo en nosotros. Y no estamos cumpliendo con la labor de ser la luz del mundo. Pero Zaqueo, cuando Jesús estaba en su casa, él estaba tan feliz que me lo imagino como un muchachito con un juguete nuevo. Porque dice en el versículo 8 de Lucas 19 que él le dijo: mira, Señor, ahora mismo yo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Es como mi nieto diciéndome: mira, Abu, mira, tengo esto, ven a ver cómo funciona. Nosotros somos muy orgullosos, pero así es la realidad del arrepentimiento. Hay cambio. Hice daño, voy a repararlo. Y no solamente voy a reparar el daño que hice, sino que voy a empezar a ser generoso, a tener una vida diferente, una vida nueva, como es en la ilustración del bautismo. El apóstol Pablo, que ustedes todos conocen, un hombre educado, un hombre formado, un hombre de influencias, un hombre de experiencias, de relaciones poderosas. Andaba prácticamente matando gente. Tuvo un encuentro con el Señor. Quizás lo puedo llamar un encuentro cercano, tercer tipo, como decía en una película por ahí. Porque cuando lo encontró, el Señor le dio un trompón, lo tumbó del caballo, lo hizo morder el polvo, de ahí salió ciego, estaba atribulado por muchísimos días diciendo: ¿qué lío es este? Pero Dios es tan bueno que le hizo todo eso y le habló a uno de sus líderes de la iglesia, el Señor, y le dijo: Ananías, mira, vete para que ores por Pablo, por Saulo. Y él le dijo: pero tú sabes de quién que tú me estás hablando. Ese buen mozo andaba persiguiéndonos y matando gente y todas las cosas. Y Dios le dijo: sí, con ese buen mozo tengo el propósito de hacerlo el apóstol a los gentiles. Y sabe, Dios obró en Pablo. Lo cambió rotundamente, tan rotundamente que en un momento de su vida él le dijo a los Gálatas: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué les parece? Ya no vivo yo, sino que Cristo. Cristo vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo él. Y ahí yo tengo un pleito con él, porque yo creo que quizás yo le puedo ganar. Arrepentimiento, cambio, encuentro con Dios, cambio. No puede seguir siendo el mismo. Yo era un tipo socialmente buena gente. Yo no hacía muchos líos, lo poco que hacía lo hacía escondido. Right? Pero a mí me enseñaron a respetar a los mayores y a respetar a todo el mundo, y yo me gustaba, ¿sabes?, llevarme bien con la gente. Y la gente de mi barrio decía: ese hijo de Doña Mary, qué buen muchachito. En la escuela yo respetaba a todos mis maestros, me iba bien con todos ellos. Y tenía amigos por pilas, especialmente cuando había examen de matemáticas, porque yo era bueno en matemáticas. Pero cuando vine delante de Dios, yo pensaba: oh Dios, tú te sacaste el premio porque tienes al hijo bueno de Doña Mary.
Los vecinos dicen que es un muchachito tan bueno, los maestros, todo el mundo. Y la primera vez que escuché la voz de Dios directo, en vivo, a todo color, hablándome a mí, la primera cosa que me dijo fue, tengo que cambiarte. Quiero usarte, pero tengo que cambiarte. No puedo usarte como tú eres. Y después me lo fue aclarando con más detalle. Me dijo, tú estás viciado conforme a deseos engañosos. Tú dices que tú eres muy santo, muy bueno, ¿verdad que sí? ¿Tú te acuerdas de esta ocasión de tu vida? Mire, yo tengo mala memoria, pero Dios me mostró la etapa de mi vida en que Él quería que yo viera. Tú no hiciste eso, tú no pensaste así, sí, y tú no oíste la voz que te dijo tal cosa, sí. ¿Y por qué no me hiciste caso? Yo no sabía que eras tú, bueno, ¿qué importa? Un encuentro con Dios, mis hermanos, implica cambio. Cuando hablamos de cómo podemos entrar en el reino de Dios y la mentalidad que tenemos que tener, mis hermanos, fíjense cómo esto, cuando el mismo Jesús o cuando Juan el Bautista predicaban, decían, preparen para el Señor, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Cuando el Señor Jesucristo tuvo ese encuentro con Nicodemo, uno de los maestros de la ley de Israel, le dijo, óyeme Nicodemo, yo quiero que sepas que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ese hombre que está ahí no entra, tienes que nacer de nuevo. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Y Dios, el apóstol Pablo explicándole cosas a los romanos, les dijo que hay una predestinación para cada hijo de Dios. ¿Y cuál es la predestinación? Que cuando usted conoce a Dios también está predestinado a ser transformado según la imagen de su Hijo. Usted no puede estar aquí en la iglesia diciendo, deja ver si algún día yo me entero de qué es lo que Dios quiere conmigo. Voy a esperar, como mucha gente dice que no se convierten porque ellos están esperando que Dios le hable a ellos. Right. Y como yo, un día van a descubrir que Dios le habló, le voció, lo empujó, le hizo de todo y nosotros no le hicimos caso. Pero si hay una cosa clara para cada creyente, para cada persona que tiene un encuentro con Dios, es que usted está predestinado para ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Ahí no hay duda. De eso no hay duda. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, tú no puedes seguir siendo el mismo cristiano año tras año, tras año, tras año, con los mismos defectos, con los mismos problemas, con las mismas cosas, con la gente, sin la gente. Los mismos defectos que ya en la iglesia los hermanos ya no te quieren hablar porque ya te lo han dicho 13 veces, ya se sienten que molestan. No, la senda del justo es un crecimiento constante. En Dios hay suficiente espacio para crecer. Nada más tenemos que ver la persona de Cristo, cómo fue y cómo es. Y Él dice, ven, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo hice, dijo Él. Pero eso se ha acabado. Eso ya no existe. El COVID se lo llevó. Predestinados a ser transformados. El mismo apóstol Pablo le dijo a los efesios, quítense el ropaje viejo, pónganse el ropaje nuevo. Entonces, la mentalidad de una relación con Dios implica cambio. Dejemos el show de que hay gente que yo conozco, gente que amo y gente que he escuchado decir, el que me quiere a mí me tiene que creer como yo soy. Pero ese negocio no va con Dios. Bueno, en un sentido Él te quiere, como tú eres, pero de que Él no quiere que te quedes como tú eres, eso está claro.
Él no quiere que yo me quede como yo soy. Un encuentro con Dios implica cambio, cambio, cambio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para no alargar mucho, quiero ir al último punto. Para asegurar que el cambio pueda pasar, una cosa que no se puede pasar por alto es que aunque la responsabilidad de cambiar y andar una vida nueva es mía, es tuya, los recursos y el poder de esa transformación no vienen de ti ni de mí, sino de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El texto en Hechos 2 dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Dios sabe que tú puedes si es con Él. Yo, en un momento de mi vida, Dios había hecho tantas cosas lindas que yo pensaba que ya yo era Superman. A nosotros nos íbamos a buscar a la iglesia para que fuéramos a orar por este que cayó preso, por aquella que está enferma, y los milagros pasaban por donde quiera. Yo dije, uy, ya llegué a donde iba. Y Dios me dejó que me cayera, me diera en las narices, en el piso. Y me dejó que yo llegué al momento que yo dije, este asunto de ser cristiano es para hombres y yo no soy un hombre. Y ahí fue que Él me habló y me dijo, tú lo que eres es un tonto. Porque ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero poderoso es el Señor para hacerle estar firme, dice Romanos 14:4. Aquel que comenzó la buena obra en ti está en el negocio de perfeccionarla hasta el día de Cristo. Y me dijo, tú eres un tonto porque te crees que tú eres fuerte. ¿Sabes que con Dios no hay penalidad por la debilidad? Pablo le decía, Señor, mira que estoy enfermo, y él le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces necesitamos darnos cuenta de que somos débiles para que no nos aloquemos y entendamos que todo don perfecto, que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Bendito sea su nombre y gracias por su misericordia, gracias por su amor, gracias por aguantar tanta sinvergüencería nuestra. Bendito el nombre del Señor. Así que un encuentro con Dios, mis hermanos, yo no puedo hablar de esto y dejar de mencionar esa línea amarilla. En un encuentro con Dios no puede faltar Dios. Alguien dice, pero pastor, ¿usted no cree que eso es como una cosa de niño? Ya, sí, sabe así. Pero nosotros nos portamos peor que los niños. Porque nosotros queremos vivir la religión sin Dios. Queremos vivir la fe sin Dios. Queremos seguir siendo nosotros. Pero un encuentro con Dios no es real si no está Dios. ¿Entienden eso? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 14, del 15 al 18, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Sabes eso? Rosy, nunca vas a estar sola. Nunca estás sola. El Señor Jesucristo se encargó de que tuvieras compañía.
le pidió otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Le dijo en ese momento a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Y bendito sea su nombre. El Pentecostés nos dijo, llegó lo que esperábamos. Llegó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una doctrina grandísima lo que podemos hablar del Espíritu Santo, pero es el consolador que nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar lo que el Señor ha dicho. El Espíritu Santo viene y nos ayuda a entender que estamos en pecado, que estamos en falta. Cuando estamos tan confundidos como yo estaba de que yo era el niño bueno del barrio, Él nos va a enseñar. Él me ha hecho consciente de lo que es mi pecado, de lo que es la verdadera justicia y de que si nosotros jugamos con la verdad, todos vamos a caer en juicio, porque Dios es justo y santo. La obra del Espíritu Santo, Dios obra en nosotros con su Espíritu Santo para transformarnos. Dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dios te cambia, Dios me cambia. Si hay algo bueno en mí es porque Dios lo ha trabajado. Si hay algo bueno en ti es porque Dios lo ha trabajado. Si hay cosas que están pasando en ti es que Dios quiere hacerte mejor. Y con el poder de su Espíritu y con la obra de su Espíritu, con el incansable Espíritu Santo de Dios, por esa gracia de Dios, estamos nosotros en pie. Por eso, cuando el apóstol Pablo hablaba con los efesios en el capítulo 3, dice que le oraba por ellos al Señor. Le dijo, le pido a Dios por medio del Espíritu, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Sabes cómo vamos a ser fuertes? ¿Sabes de dónde viene la fuerza que tú necesitas? Viene de Dios, por eso no te pongas a inventar llevándote de las locuras que la gente hace en la calle. Tu fuerza tiene que venir de Dios. Mi fuerza tiene que venir de Dios. ¿Y sabes qué tipo de fuerza es? Pregúntale a los israelitas cuando se encontraron frente al Mar Rojo. ¿Sabe qué tipo de fuerza es? Pregúntale a aquel que paró el sol. ¿Sabe qué tipo de fuerza es? Pregúntale a la viuda que no tenía aceite y ya no tenía más que un puñado de harina y más nunca le faltó ni aceite ni pan. Un encuentro con Dios es una experiencia de cambio. Tienes que dejar de ser quien eres y empezar a caminar como Dios manda. Hay una vida nueva, hay un deshacerse de la ropa vieja y hay unas ropas de justicia nuevas para ti y para mí. Hay una obra del Señor Jesucristo que tenemos que hacer. Pero esa obra no se puede hacer sin Dios. No se puede hacer sin el poder que da el Espíritu Santo. Aún Pedro y todos ellos, el Señor Jesucristo, después que ellos habían experimentado, porque ellos habían salido, ellos habían sanado gente, ellos habían hecho milagros, ellos habían echado fuera demonios, ellos habían experimentado muchísimas cosas lindas. Pero el Señor Jesús les dijo, cuando yo me vaya ahora, ustedes se quedan en Jerusalén, no se me muevan de ahí. Ellos podían decir, ya nosotros sabemos, ya Él nos mandó, ya lo hicimos, vamos a hacerlo otra vez. Quédense ahí hasta que yo les dé el Espíritu Santo. Y Él le va a dar el poder que ustedes necesitan para ser mis testigos
aquí, allí, allá y en todo el mundo. Necesitamos su Espíritu Santo. Ellos tuvieron que esperar por Él, nosotros tenemos que vivir por el poder del Espíritu Santo. Cambio, encuentro con Dios, cambio y poder del Espíritu Santo. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Habla con Dios ahora. Dile, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que estás moviendo en mí? Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Bendito su nombre. Habla con Él. Dile, Dios mío, ¿cómo me quieres cambiar? ¿Hasta dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que me falta en este momento? Yo quiero honrarte. Yo quiero glorificarte. Aleluya. Yo quiero vivir